Buen día, amigos de Venezuela que nos sintonizan en Global TV 65.com y todos aquellos que lo hacen a través de las compañías de cable que a bien tienen llevar nuestro programa a sus hogares. También los amigos que lo hacen en Periscope. Y les recordamos a los amigos de Periscope que si no se pueden conectar hoy, bueno, ahora en la mañana lo pueden hacer durante el día porque Andri Bernal, que es el encargado de las cuestiones de ese tipo en el canal, lo sube el programa a eso de las 10 de la mañana. Alguien me pedía que lo subiera más temprano, pero no nos es posible hacerlo. Luego también usted en ese canal YouTube puede tener la opción de ver el programa de Rojas y Arenas, que dicen los entendidos que en estos últimos días está muy bueno. Yo, si no estuviera aquí, seguramente lo estaría viendo, pero bah. Amigos, ayer volvimos a ver las calles de Venezuela ensangrentadas porque en Venezuela todo se podía resolver de la manera más sencilla, como siempre se había hecho. Las contradicciones en el seno de la sociedad, cuando se trataban de asuntos de carácter político, se resuelven con una elección. Fíjense que cuando en el 98 se había fatigado el régimen de libertades democráticas que había en ese momento, hubo una elección, y a pesar de que los que detentaban el poder no comulgaban con las ideas de Chávez, hicieron una elección y las perdieron, y tuvieron obligatoriamente que entregar el poder, que ceder el poder, y supuestamente eran unos militares que no eran chavistas en ese momento, porque se decía que Radamés Muñoz León y que el yerno de Caldera y el otro no estaban de acuerdo con Chávez. Como no estaban de acuerdo muchos militares, porque Chávez había violentado lo que era la normativa de la Fuerza Armada, que era no tomar las armas de la República para enfrentar al Estado. Tan fácil que era. Pero sin embargo, el gobierno decidió que no era fácil, sino simplemente que si ellos hacen una elección la pierden. Eso no está todavía, eso no está asegurado, pero parece ser que ya, visto lo visto, pues yo creo que ciertamente el gobierno tiene razón al pensar que no ganaría unas elecciones. Si siguen por el camino que van, efectivamente, podrán quedarse un tiempo más en el poder. Pero yo no amenazo con tribunales de La Haya ni nada de esas cosas, porque no es mi estilo amenazar con nada de esas cosas, pero sí con la conciencia. Porque los militares de alta graduación, generales, coroneles, generales sobre generales, tienen hijos también, que quizás un día también salgan a la calle. Ayer matearon unos muchachos sin necesidad, porque cuando hablaron de diálogo, lo que querían era engañar a la oposición, una oposición de la que han despreciado siempre, a unos dirigentes políticos que no respetan, a pesar de que se ganaron el respeto de todos, no solamente del país, sino de fuera del país, cuando ganaron las elecciones parlamentarias. Y el gobierno saboteó el triunfo. Así como no dejaron que gobernara Ledesma en la alcaldía metropolitana, y le nombraron protectores a los gobernadores de oposición. Pero ¿conduce eso a alguna parte? ¿Conducen estas políticas a alguna parte? ¿Será que nos vamos a seguir alegrando cuando por obra y gracia de los amigos podamos conseguir una bolsa CLAP, una de esas bolsas? Ayer yo vi a una señora que le entregaron un frasco de mayonesa, 2 paqueticos de azúcar, 3 de arroz, 3 de una harina de maíz precocida que yo no sabía, no pude identificar, 1 litro de aceite, un champú y un tarrito de margarina de una marca de esas que la gente no compraba porque eran muy malas en el pasado, o son muy malas y siguen siendo malas. Entonces, ¿qué puede hacer la gente? Cogerla. Pero yo le pregunté a varios que cogieron las bolsas esas, si ellos con eso compraban su conciencia, y me dijeron, no, con eso lo que hacemos es amortiguar un poco
el hambre que llevamos en el estómago, pero la indignación que tenemos no la va a amortiguar que nos den una bolsa. Bueno, si hubieran bolsas para toda la gente, toda la semana, quizás, pero no hay. Más aún cuando PDVSA tiene que pagar cerca de 4.000 millones de dólares este año. Yo no sé, yo de normal muy optimista y si se quiere algo gobiernero, prefiero que sea Ender Arenas, que no compre esas bolsas porque a él se las llevan a su casa. Pero a Arenas le llevan las bolsas a su casa. En la casa van bolsas. Igualito a como le llevan las bolsas al gabinete. Es que es verdad, chicos, yo digo, pero ¿será que? Porque si a veces uno, como vive en estas cosas y seguramente apartado de la gente, uno dice, bueno, a lo mejor hasta mentira es. Pero es que basta con ir a la farmacia o con ver a la gente que anda pidiendo en la calle. Eso no es mentira. Yo no sé por qué se empeñan en no darse cuenta de lo que es obvio. Y que la gente está en la calle porque no tiene otra salida. Porque si aquí le hubieran dado a la gente la oportunidad de votar como había antes, perfecto. Antes hacían las elecciones, ¿saben por qué? Porque salvo alguna imperfección las tenían seguras. Pero la última elección la hicieron contando con el aparato del Estado, con todo el aparato del Estado, incluido el Plan República, y perdieron. Porque el Plan República opera a favor del gobierno en las elecciones. No todo, es verdad. Pero hay unos generales que juegan para el gobierno abiertamente, son militantes, pues no lo ocultan. En las conversaciones, no lo ocultan, en las conversaciones privadas los generales no ocultan que son militantes del gobierno. Bueno. Ellos son militantes del gobierno. Ellos son parte del Partido del Orden. Claro. Partido Gobierno son... Los militares son parte del Partido del Orden. Por supuesto, en esta trifulca que tienen con la oposición, se han convertido en el Partido del Desorden, porque si ellos no estuvieran presentes en las calles, probablemente las marchas terminaran como tienen que terminar, pacíficamente. Pero no, la presencia de la Guardia Nacional, de la PNB, de los paramilitares organizados por el gobierno, siempre terminan en muertos. Lo de ayer de Reverol es insólito, porque la autopsia está revelando que ese muchacho lo mató una metra, que le entra en el brazo y lo hiere en el tórax. Ahora, Diosdado, que eso es probablemente el paradigma de la mentira en el gobierno, y Reverol dicen que lo mató un francotirador de la MUT. Caramba, yo creo que es hora de que el gobierno diga, mira, hacerse responsable. ¿A quién van a acusar? A Borges, de los 38 muertos que ya van, a Capriles, o a Leopoldo López de nuevo, y decir que ellos son los asesinos de 38, en este caso de 38 venezolanos, cuando todos sabemos que es la policía, la Guardia Nacional, los paramilitares organizados los que han asesinado a la gente, chicos. Hasta una ambulancia de los seguros sociales atropelló a una muchacha y terminó matándola el día de ayer. Entonces, yo creo que ya la protesta ha develado la mentira del gobierno. Yo creo que es hora de que por lo menos hay que reflexionar, presidente, tiene que reflexionar, porque usted pasará a la historia como un presidente que maltrató a su pueblo, lo humilló. Inclusive muchos hablan y escriben en las calles, Maduro, asesino de estudiantes. Yo no sé si tú te acuerdas de aquella frase, CAPFE de cámaras, asesinos, ¿te acuerdas? No, me acuerdo de una consigna que decía, ADECO, farsantes, asesino de estudiantes. Mira, qué curioso. ADECO, farsantes, asesinos de estudiantes, y pensar que Maduro, en su momento, habrá escrito alguna y Jagua también. Seguramente Jagua agarró una cosa de esa. Sí, seguro. Y escribió un grafite eso en la calle. Mira, y ahora mira. Ahora dicen Jagua, farsante, asesino de estudiantes. Maduro, farsante, asesino de estudiantes. Es la consigna de los estudiantes de hoy. Bueno, para ustedes, la historia se repite. Solo que esta ha sido muy dolorosa. Demasiado dolorosa. Porque la gente está pidiendo libertad, democracia y no a la dictadura. Caramba, yo creo que una dictadura a estas alturas, Maduro, es muy poco aceptada por la gente, por nadie, exceptuando por los escuálidos que te acompañan. Yo te leí ayer una encuesta
que está por publicarse, la de Moore, el 72.9% de los venezolanos asumen que el gobierno es una dictadura. Esto es la primera vez que se hace una encuesta sobre esto. El venezolano, 72.9% de los venezolanos considera que está viviendo en una dictadura. Entonces, eso para el gobierno no es bueno, porque es que al gobierno se habían cerrado todos los caminos. El gobierno tiene un aislamiento internacional. Si bien es cierto que la comunidad internacional ha dejado de presionar un poco sobre la crisis venezolana, lo ha dejado justamente para que haya constancia de que no hay presencia extranjera en Venezuela, ni injerencia extranjera. Y están haciendo las cosas como deben hacerse. Incluso a veces el lenguaje de Almagro parece un lenguaje de un actor que participa diariamente y no debería ser, pero seguramente lo hace porque Almagro, con la información que debe poseer, sabe la desgracia del pueblo venezolano. Y sin duda que todavía hay resortes que tienen que ver con Venezuela y que tienen que ver con algunos aliados muy importantes que tiene el gobierno venezolano y que presionan a gobiernos extranjeros, a gobiernos de otros países, para que se hagan los locos. Porque en definitiva, Venezuela lo único que dicen que los gringos tienen interés en el petróleo venezolano. Los gringos tienen petróleo por mucho tiempo, y pareciera que ese no es el deseo de los gringos. Pero los chinos tienen intereses en Venezuela y los rusos también. Así es, Cuba. Y Cuba más que nadie. Ayer con estupor estuve viendo que Cuba liquidaba cerca de $500 millones anuales por la exportación de derivados del petróleo. Imagínate tú. Sí. Ahora, pero pon cuidado, ahora resulta que ha bajado a $15 millones la exportación de productos derivados. Y la pregunta de mucha gente es, ¿cómo es que un país no petrolero ingresa dinero por petróleo? Un país que tiene apagones, que tiene problemas de energía de siempre, puede exportar petróleo en derivados por $500 millones. Productos derivados, ¿sí? Sí, entonces, ahora... Productos petroquímicos, seguro, ¿no? Y aceites, y cosas, gasolinas y cosas de esas. Entonces, resulta que eso es Cuba, y la pregunta es... ¿Y de dónde lo sacan? Y el vasallaje nuestro. Entonces, que estamos luchando contra los gringos, y somos enemigos del imperialismo, pero resulta que Trump, un tipo que yo no le hubiera dado un centavo, yo le hubiera negado el saludo a Trump. ¿De acuerdo? Venezuela le dio, a través de SIDU, $500 mil dólares para que hiciera su fiesta de toma de posesión. Entonces, y los cubanos tienen poder en Venezuela que no se lo ganaron, porque si los cubanos nos hubiesen invadido y se quedan con Venezuela, bueno, está bien, los cubanos hicieron una gesta, pero lo fue al revés. Ayer se cumplió año la invasión a Machurucuto, y allí los militares venezolanos le hicieron morder el polvo a los militares cubanos, que tuvieron que hacer unos presos y unos allí con el rabo entre las piernas. Y resulta que sin disparar un tiro, Cuba se apodera del país, y hoy quien tiene la última palabra sobre lo que pasa en Venezuela no es el gobierno venezolano, ni esos militares que alardean mucho, sino es Raúl Castro. Entonces, oye, no arreglaron los problemas. No, en vez de sernos más soberanos, no nos hicieron soberanos. Crearon otros problemas, ¿no? Acabaron con la petroquímica, acabaron con el petróleo, acabaron con la agricultura, acabaron con el comercio, acabaron con la industria y acabaron con la tranquilidad del pueblo venezolano. Sí, tú puedes resumir en la destrucción del país. Es decir, pueden decir lo que sea, cualquier cosa pueden decir, incluso pensar que lo están haciendo bien. Pero la evidencia, el resultado de estos 18 años ha sido la destrucción del país. El país está destruido. El país está feo, chicos. Este país está feo. Este país está destruido. No es ni la sombra de lo que fue en los vilipendiados 40 años anteriores. Comparen, pongan en la balanza los 40 años anteriores con los 18 años. 18 años fueron suficientes para liquidar la gesta democrática, porque pudo haber tenido defectos, pudo haber tenido vicios, pero nunca como estos que hemos tenido en estos 18 años. Inclusive,
Maduro, sin tener las luces que han tenido otros, usurpa el poder del soberano, el poder del pueblo cuando convoca, ojo, no cuando tiene la iniciativa, sino cuando convoca un referéndum y además elabora las bases comerciales sin colocarlas en un referéndum consultivo, las impone. Es decir, él usurpa el poder soberano. Es suficiente, eso es suficiente para que el CNE le devuelva, enrollado, el proyecto de constituyente y que se lo mete en el bolsillo trasero. Así tiene que hacer un CNE, por supuesto, independiente, autónomo y que se erija como poder de verdad. Pero no este CNE que tenemos. Este CNE que tenemos que la señora Lucena es sumisa totalmente. Hoy en día con una humanidad, ¿cómo se llama? Muy venida menos, sumisa frente al poder del Ejecutivo. Un CNE que se aprecia de ser un poder y un TCJ que se aprecia de ser un poder, obviamente rechazaría este proyecto de constituyente porque es inconstitucional y porque es políticamente inviable y porque es ilegal. Todas esas cosas resumen esta cuestión. De imponerse la constituyente, como dice Jagua hoy, que no hay nadie que pare la constituyente, estamos frente a la guinda del golpe de Estado. Así nada más. Pero obviamente aquí no hay un contrapoder porque la Asamblea Nacional obviamente está liquidada por los poderes de facto que el gobierno tiene. CNE, el Tribunal Supremo de Justicia y por supuesto la inefable Fuerza Armada Bolivariana. Así que, bueno, así estamos. Sí, lo que pasa es que cuando tú tienes la creencia de que estás solo en el mundo, fíjate tú, los amigos del gobierno y el gobierno compraron los medios de comunicación, compraron el Universal, compraron Notitarde, que yo... Últimas noticias. Pero aguanta, quiero hacer un comentario de Notitarde, por lo siguiente. Cuando vendieron Notitarde, un amigo del dueño, aquí en Maracaibo, me dijo, no vale, quien está comprando el periódico es un tipo que yo conozco y es así, así, así. ¿Quién sabe las razones por las que están comprando el periódico? Pues ese hombre no es testaferro de nadie, se está comprando el periódico y me dio me explicó de dónde venía el dinero del hombre que estaba comprando. Y me dijo, oye, ese tipo va a mantener el periódico en una línea imparcial. Bueno, a mí me pareció, yo por supuesto leo poco Notitarde, porque a mí de Carabobo, mi periódico es el carabobeño de siempre, porque ahí leo también desde hace años la columna de Juan Bené. Entonces, pero resulta que ayer el Notitarde, ese portento del periódico y que le hace un gran honor a la libertad de expresión, escribió: Capriles reconoce que los terroristas son de la oposición. A mí me llama la atención y voy a la nota del periódico, en ninguna parte, por mucho que el redactor intentó mezclar, no pudo. Y dije yo, esto es una vergüenza, esto no es periodismo. Compraron Notitarde en Valencia, en Carabobo, para controlar seguramente la información a donde llegaba Notitarde, que era un gran periódico. Pero compraron Últimas Noticias, intentaron comprar Televen, pero como como el gobierno norteamericano no certificó el origen de los dineros con que querían comprar Televen, la operación se vino abajo, pero eso no ha sido óbice para que Televen se cuide mucho, ¿no? Como se cuida todo el mundo, como nos cuidamos nosotros. Claro, hay unos que se cuidan más que otros, pero compraron también otros periódicos y compraron medios de comunicación y resulta, ellos pensaban que cuando esto llegara, cuando esto que llegó, que está en la calle, la gente en la calle indignada llegara, sus medios iban a acabar con todo, y resulta que no. Les surgen entonces los medios alternativos que están allí adentro, donde no pueden estar los periodistas, de ellos no pueden estar allí, y sacan toda la información, como la de una ayer, donde resulta que el colectivo armado tiene un chaleco antibalas del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Yo creo que lo de la Paz estaba un poco borroso y lo de Justicia, la J también. Pero al lado del colectivo disparando, allí en la Candelaria, estaban 2 guardias nacionales en una moto y unos policías. Yo supongo que como la imagen está restringida, a lo mejor había muchos más. Claro. ¿Y qué pasa?
que ponen en evidencia al gobierno, que quien tiene la violencia en la calle no es la oposición, la gente sale a la calle, los atacan y no les queda otro remedio que enfrentarlo. Es como el alcalde de la Villa del Rosario en Maracá, en el Zulia. El alcalde dice, yo no sé de qué partido ni de dónde es el alcalde de la Villa del Rosario, ni a quién representa, pero dijo que la manifestación había ido de la gente para el centro y que estos eran unos vándalos y que ellos habían colocado la estatua de Chávez. Oyen la razón que da el alcalde de la Villa del Rosario, porque en la villa Chávez dio 10.000 pensiones y además construyó 1.000 o 2.200 casas. Eso dijo el alcalde. Del mismo presidente, del mismo gobierno que acabó con la actividad ganadera, que era la única actividad rentable que había en la Villa del Rosario. ¿Ah? Eso lo dice el alcalde. Que no sé, de verdad, hasta ahora no sé, porque el señor tiene cara de cualquier cosa menos de alcalde. No sé, creo que se llama Olegario. ¿De Acción Democrática? Ah, del PSUV, bueno. Pero está bien, alcalde, está bien, alcalde, que usted practique la escrotocracia, pero sepa que la escrotocracia hay que practicarla con algún tipo de cuidado, porque eso es delicado, ¿verdad? ¿Qué dice usted que es un analista internacional? No, yo creo que ahí no vale ningún analista internacional. El señor, el alcalde, le rinde culto a la personalidad como hace la izquierda en general, de rendirle culto a la personalidad. Pero además el argumento, Francisco, es un argumento tan triste, y lo que lo hace evidenciar como uno de los grandes alabolas de la provincia, porque eso de colocar estatuas, ¿para qué? ¿Para qué son ídolos de barro? Mire, para decirlo en palabras más, no palabras más, Chávez es un ídolo de barro. Es decir, fue de barro no, porque de marmolín y cemento blanco. De marmolín y cemento blanco. Oye, marmolín y cemento blanco. Porque también hay que tener mal gusto. ¿Ah? Bueno, el caso es, chico, que ya está bueno. Agarren esas estatuas y las recogen antes de que la gente iracunda las tumbe, porque la gente empieza a señalar a los verdaderos responsables de la tragedia que estamos viviendo. No es cualquier cosa. Niños que se mueren en los hospitales por falta de tratamiento de quimioterapia, niños que se mueren de enfermedades tontísimas, hasta de diarrea se mueren los niños. Una cantidad, la pobreza en un 76%, la fuga de cerebros del país es una cosa increíble, el capital humano que se ha ido del país es increíble, 2,5 millones de venezolanos en el exterior, viviendo además en condiciones muy precarias. No todo el exilio vive de manera, es decir, no todo el exilio que se ha ido tiene la calidad de los chavistas que se han ido a Miami, gente que vive mal. Entonces se ha destruido un país y todavía hay algunos zánganos que ponen estatuas, que colocan estatuas y que colocan bustos, pero más rápido que inmediatamente cuando tumban otros. Mira, yo creo que aquí mucha gente va a tener que rendir cuentas y pasar por la vergüenza de tener que explicar por qué hizo lo que hizo. Imagínense que después de todo esto, porque las cosas pasan, que Reverol sea capaz de mirar en la cara a los familiares de la gente que murió en estos eventos, y que siga sosteniendo la mirada para decir, yo no fui, yo no ordené a nada. Es bien difícil, porque el dolor queda, y por mucho que hagamos, siempre las heridas sangran. Así, y Reverol tiene que ser más responsable y las heridas sin duda deben cicatrizar, pero hay que tratar de ayudar a que cicatricen. Amigos, nos vamos a ir a comerciales y en unos instantes regresamos con ustedes. Violeta Parra, y me gustan los estudiantes. Los estudiantes escriben una página Mercedes Sosa la que está hace Mercedes, yo pensé que era Violeta, yo pensé que era Violeta Parra, porque yo le dije, por eso es que la gente quiere que se quiten a Emanuel, porque yo le dije que por Violeta Parra, por la simbología de Violeta Parra, y él, bueno, pero esa me la pagarás. También la vas a pagar. Bueno, amigos, de verdad que era Mercedes Sosa quien cantaba Me gustan los estudiantes, o los estudiantes que han escrito una nueva página en la historia de este país. Ayer nuevamente
asesinaron estudiantes en la calle. Pero da la impresión que quienes los matan creen que los venezolanos no se están dando cuenta de ello y que seguramente se amparan en aquello de que si hay crimen perfecto. Y sin duda, después de aquel señor Holmes que hizo novela sobre los crímenes perfectos que al final terminaban descubriendo, no va a ser tan difícil saber quiénes son los responsables de los crímenes en Venezuela. Ya habrá momentos en que, sin pase de factura, la justicia alcance a los que, prevalidos del poder y de unas armas que no les son propias, sino que les son delegadas por los venezolanos, han hecho mal uso de ellas. No ahora, sino también en el pasado. Hoy con nosotros está Carlos Alaimo, dirigente político del Zulia, quien tiene su partido llamado Pasión por Maracaibo. Los partidos de ahora seguramente tendrán esos nombres, Pasión por Maracaibo, porque ya Maracaibo en la noche no podrá ser, porque con la oscuridad que Maracaibo tiene, pues nadie se le ocurriría poner un partido así, a menos que sea Francisco Arias Cárdenas quien funde un partido que lo llame Maracaibo en la noche. Tenemos a Carlos Alaimo, dirigente político, en el ojo del huracán el día pasado porque fue perseguido y tiroteado por la policía regional. Hablemos primero de eso, porque la gente quiere saber qué fue lo que pasó, porque hay varias versiones, la tuya y las versiones sotoboche que hacen algunos funcionarios policiales, que en algún caso desmienten la versión que tú has manifestado en los medios. Buen día, Carlos. Buenos días. Bueno, sí, el día jueves debemos recordar que hubo una marcha de Avenida Delicias Norte con Universidad y que terminó en el cuartel iba a terminar en el CNE, en La Barraca, para entregarle un documento a los militares. La marcha fue pacífica, fue masiva, fue alegre, porque queremos derrotar a este régimen de una manera alegre, sin violencia, con todos los espacios que la Constitución Nacional nos permita. Y cuando terminamos el acto, yo fui uno de los que entró en la comisión para entregar el documento. Tuve una posición crítica. Yo no me fui a tomar un café con los militares. Yo fui a entregar un documento con una propuesta sobre que ellos analizaran lo que estaba pasando en el país y que tomaran una posición. Lo conseguimos con una posición castrense que fue más de un militante del PSUV con un discurso estructurado, mejor que cualquier parlamentario del PSUV, donde estaba razonando el por qué ellos estaban con la constituyente y por qué la subordinación era con el presidente Maduro. Yo de verdad fui muy crítico, yo di mi opinión como demócrata, porque los demócratas no somos militaristas. Los demócratas tenemos una visión diferente a ellos. Ellos creen que el país es un cuartel. Nosotros sabemos que los cuarteles tienen limitaciones. Y les recordé que la subordinación y la obediencia era con la Constitución Nacional. Por encima de la Constitución Nacional no puede haber ninguna subordinación a nadie. Por eso es que se han cometido muchos errores por esa subordinación. Por eso es que los militares de Hitler, los militares argentinos y otros militares han hecho desastres en Latinoamérica específicamente. Entonces, salgo, me voy de ahí, veo que el militar, el general Tito Urbano, cuando salgo, una de las cosas dice, espero que ahora ustedes no vayan a decirle a la gente a que incendien la ciudad, etcétera, etcétera. ¿No? Digo, nosotros terminamos diciéndole que no, que nosotros, este es nuestro discurso y esta es nuestra propuesta. Y esta es nuestra vía, la vía constitucional, las calles, la protesta, para que un mundo vea lo que está pasando en Venezuela. Y que un país entero cada día se concientice de lo que significa la constituyente
y en esa concientización ir sumando voluntades para aislar el pensamiento único y de partido único, que es la próxima Constitución Nacional donde nos quiere llevar esta constituyente. Y eso no lo podemos hacer con guarimba, no lo podemos hacer con violencia. Tenemos que hablarlo con racionalidad, tenemos que hablarlo con debate, tenemos que hablarlo con información adecuada. Porque aquí el problema no es legal, aquí el problema es político. Porque ya desde el punto de vista legal, esta constituyente, como nos la quieren vender, y más ahora, ¿cómo se come esa constituyente militar? ¿Dónde? ¿Ah? Okay. Entonces aquí el problema no es legal, aquí el problema es político, pero también si revisamos la historia, nos damos cuenta que tenemos sociológicamente un país en violencia provocado por los militares. En estos 200 años de república, tenemos 150 años conducidos por militares y en los otros 50 años los civiles hemos tenido que darle participación a los militares. O sea, este es un país que ha tenido en los últimos 200 años 175 años de presencia militar y 25 años de civiles. Entonces, con esos antecedentes sociológicos, con esos antecedentes políticos, de un pensamiento único y partido único como Chávez nos quiso llevar, ¿eh? Y con este antecedente legal donde ya autoridades importantes, entre ellos la Fiscalía, han venido diciendo que viene rompiendo con ruptura. ¿Ustedes creen que yo, ante un llamado de 10 policías, estando parado en 5 Julio BOD, me iba a quedar tranquilo? Sabiendo que aquí matan a cualquiera. El muerto de ayer, Néstor Revedor, está diciendo que es un francotirador de la mesa de la Unidad Democrática. O sea, me iba a quedar yo tranquilo con el verbo que tengo y con el trabajo que tengo y con este activismo político que tengo pacífico y con estas posiciones duras que tengo contra estos dos cánceres que hay en Venezuela. El comunismo que nos quieren poner por un lado, que es el ala civil de este gobierno, y una dictadura que es el ala militar, que son los sostenedores del mismo, en una alianza perfecta que tienen cívico-militar. No me voy a quedar tranquilo. Simplemente tenía que resguardar mi vida y la del amigo que me estaba acompañando. ¿Y la violencia luego en el periódico, a qué se debió? La violencia de la policía en el periódico. Bueno, fíjate, la violencia es parte de un gobierno violento. Es que los violentos están en el Porque gobierno. tú entraste al periódico con un acompañante que venía herido. Sí, claro. Que me cuentan algunas personas que la herida que sufrió el señor Dávila fue en la mano donde se apoyaba en la carrera, pero que la bala pudo haber sido a 2 centímetros. Puede ser en la cabeza el balazo. A 2 centímetros. Y se supone que un empresario, que no sabían que, la policía no sabía que esa camioneta era tuya. Inmediatamente que comienza la persecución, los policías les anuncian a otro, mira, va una camioneta huyendo, una camioneta con esta característica, con esta placa. Inmediatamente la policía, porque claro, lo hacen en los casos de cuando buscan criminales, le dice a la policía, esa camioneta pertenece a fulano de tal, y entonces comienza otra cosa, pero cuando comienza el tiroteo, pudieron haberte asesinado. Claro. Sin duda. Claro, o sea. Ahora, ¿qué dice la policía al respecto? No lo ha dicho un informe porque yo no poseo un informe, pero sí tengo opiniones de un par de jerarcas policiales que dicen que tú estabas entregándole suministro a la gente que tenía trancado el paso en la avenida 5 de Julio. Eso es falso. Falso de toda falsedad. En 5 de Julio, en primer lugar, no había tranca. En toda 5 de Julio no había tranca. En la 72 con Delicia. En 72 con Delicia sí había tranca. Ahí estaba. Yo salgo de la Marcha Pacífica y me voy a trabajar en Casa de Italia, que tenía un informe que tenemos de presentar el sábado, y estuve 5 horas trabajando o sea, si yo soy guarimbero, de ahí me voy a hacer actividades de este tipo, ¿correcto? No, yo sigo con mi trabajo, con mis obligaciones diarias. Y como a las 5:30 de la tarde, este amigo me dice, Carlos, mira, estoy solo, no me traje carro, no quiero exponer a mi familia que me venga a buscar, ¿tú puedes venir para acá? Y como yo tenía una conversación pendiente con él sobre el tema de Casa de Italia, le dije así, como no, espérame, ya yo voy para allá. Cuando lo voy a buscar,
Ahí hay estaban protegiendo un supermercado de la 71 con Delicia. 71 Uno con Delicia. De los que la gente conoce como Super Pancho. Bueno, Super Pancho, Super Salvador, como sea. O sea, pero 71 con Delicia. Yo estoy en la 72 y la 72 está trancada. Yo para subir en la 72, para subir hacia 5 de julio, yo tuve que agarrar un caucho, subir con mi camioneta sobre un caucho. Si yo soy guarimbero, llamo al guarimbero, le digo, mira, por favor, muéveme el caucho. Pero cuando llego a la 73, estaba todas las áreas de vidrio, o sea, tuve que bajar del vidrio y decirle, oye, por favor, mira, no me puedo regresar para atrás, o sea, ya esto es el último obstáculo que tengo, déjame pasar. Y me hicieron paso. Ese fue... Pero ellos dicen, no oficialmente, sin duda, que tú le estabas entregando agua a los guarimberos. Mira, hay una cosa que... ¿Quién no le da agua al que tiene sed? Si yo tengo agua, no se lo voy a dar. ¿Tuviste el ejemplo que yo tuve hoy aquí? Si yo tengo algo en mi carro, ¿lo doy o no lo doy? Eso es algo natural. Guarimbero es cuando alguien tiene una mentalidad violenta, de creer en la violencia como salida a la propuesta política. Pero la gente necesita la explicación, porque se lo estoy explicando. Sí, pero pon cuidado, la gente, todos leímos versión final, todos nos alarmamos y temimos por la integridad física de los periodistas, porque la brutalidad con la que entró la policía al diario, no respetando la integridad física de los trabajadores del diario, nos preocupó mucho, ¿no? Nos preocupó mucho más allá de la lesión que pudieran haberte causado. Pero resulta que cuando tú das la versión, yo oigo también, veo en el mismo periódico la versión de Biagio Parisi, y Biagio Parisi dice que efectivamente ellos creen que fue una acción desproporcionada, que van a hacer las investigaciones ilegal y que van a poner a los policías en el Ministerio Público para que sean sancionados. Pero sin embargo, después de eso, funcionarios del mismo gobierno, del gobierno que él es general, ¿no? No, del comandante Chávez, del comandante Arias. Del comandante Arias dicen que tú estabas por 5 de julio atendiendo a la guarimba que estaba por ahí dándoles apoyo, suministro, no, vale, la logística. Totalmente falso. Mira, bueno. el único activismo social que nosotros tenemos son comedores toda la semana. Tenemos 11 comedores con 400 niños desnutridos, ancianos desnutridos y mujeres embarazadas. 7.000 becas que lo hemos diferido y creo que la semana que viene, si el país llega a algún tipo de normalidad, comenzamos ya con el sorteo y comenzando las clases. Jornadas médicas. Nosotros estamos claros, somos demócratas con una ruta social muy marcada. Carlos, pero vamos a suponer, supongamos que efectivamente... Ender, déjame para terminar esto. Yo tengo amigos en PTJ, tengo amigos en la policía y nos iban a sembrar armas. Allá hay un video donde hay un policía con un maletín, con una pistola en la mano, en la derecha, y un maletín en la izquierda. Y me dijeron, señor doctor Araima, ¿usted sabe lo que es el maletín en la izquierda? Para sembrarle armas, para que el teatro, cuando terminen de hacer lo que ellos quieran hacer, poder decir cualquier cosa, entre ellos enfrentamiento. ¿Por qué yo huyo? Porque yo estoy cerca de versión final. Si yo me voy a versión final, yo tengo cámaras, se pueden evidenciar el por qué me detienen, por qué me siguen. Es lo que yo fui a buscar, protección ante una institución. Pero vamos a suponer, Carlos, vamos a suponer que efectivamente, vamos a suponer que tú entregaste agua y entregaste suministros. Vamos a suponer que eso es así. Ahora, el problema es que esa acción no meritaba que te cayeran a tiros, obviamente, porque es decir, porque disparar contra la camioneta, hiriendo a una persona y pudiéndote haber matado, ya es una acción totalmente desmesurada que no tiene concordancia con el acto de estar entregando agua o cualquier cosa a los que estaban allí trancando la calle. Es decir, no se compensa una cosa con la otra. Entonces, lo que uno realmente le preocupa es que la acción policial se desbocó, no solamente en tu caso, sino que está desbocada. Es
decir, rebasó todos los límites de validez del gobierno, de respeto a los derechos humanos, respeto a los derechos civiles. Es decir, ese es el problema que preocupa. Claro. Y fíjate tú, por ejemplo, que uno lee cuando el gobernador del estado dice que ahora sí va a aplicar la verdadera justicia a los jóvenes que tumbaron la estatua de Chávez, de Marmolina y cemento de Chávez en la villa. Pero en este caso, en tu caso, el gobernador, que no es cualquier cosa haber atentado contra la vida de un dirigente importante en la región y un empresario igualmente importante a quien él conoce, el gobernador del estado seguramente a ti te habrá dado una satisfacción por teléfono, pero públicamente el gobernador del estado no ha dicho absolutamente nada, siendo el jefe de la policía, porque él se nombró jefe de la policía, el gobernador Ayrán Cárdenas. Entonces, resulta que tal como tú dices, nosotros vivimos indefensos, y tú tienes seguramente toda la razón de preservar tu vida huyendo hacia un medio de comunicación porque pensaste que la policía podía respetar el medio, pero no, tampoco lo respetaron. En el día de la libertad de prensa. Sí, señor. En el día de la libertad de prensa. Pero yo quiero que ya esto quede aclarado, pero hay un detalle que yo no puedo dejar pasar por alto porque es parte de la controversia y si tendremos que hacer más programas lo hacemos. Tú hablas de la reunión que hubo en La Barranca. Esa reunión estuvo concertada seguramente buscando que la situación no fuese a mayores. Pero estabas tú y estaba la gente del Nuevo Tiempo. No sé si quiénes estaban del Nuevo Evelyn, Tiempo. Y estaba Emerson. Exacto, el de la Mesa de la Unidad. Entonces resulta que fuera de allí habían otros dirigentes políticos igualmente importantes. Entre ellos el diputado Juan Pablo Guanipa, dirigentes como Gustavo Ruiz y otros más de Voluntad Popular. Y luego hubo una suerte de conato. Yo no tengo la versión porque yo no estaba allí, pero a mí me cuentan que la posición de Blanchard y de la señora alcaldesa fue una posición como si la conversación con el general era una conversación de unos amigos que se citaban para conversar y que si no es porque tú le dices al general las razones por las que están allí, no hubiera pasado absolutamente nada. Eso es cierto, porque la gente tiene la versión de que si no es porque tú le dices algunas cosas al general, la gente del Nuevo Tiempo y de la Mesa de la Unidad se hubieran quedado muy tranquilos. Bueno, la verdad que ahí la posición crítica la asumí yo, de verdad, lo reconozco. Emerson leyó el documento, que también no es un documento ligero, no es un documento light. Pero sobre el tema de Juan Pablo y Gustavo Ruiz, ellos no han entendido que el problema no es la mesa, ni es Emerson, ni es otro partido que hoy en día conformamos la oposición en este país. Cuando nosotros estábamos en la marcha yo nunca vi a Juan Pablo Guanipa, yo nunca vi a Gustavo Ruiz, yo vi a Gustavo Fernández, por ejemplo, pero no vi nunca a Gustavo Ruiz, quizás estaba mucho más atrás. Cuando yo voy saliendo, que me dicen que Juan Pablo Guanipa se montó en la plataforma de un camión y decir que los que estábamos adentro éramos traidores, de verdad que a veces pienso que Guanipa tiene poca estatura física, pero también a veces creo que tiene poca estatura de talento y de política. Esa no fue la verdad. Él no estaba ahí para entrar. Él nunca dijo que quería entrar, ni él ni Gustavo Ruiz. Más aún, yo le dije a la gente de PJ y le dije a la gente de Voluntad Popular, si yo veo a Guanipa aquí y a Gustavo Ruiz aquí, yo soy el primero en decirle, ellos tienen que entrar. Porque esa es la verdadera unidad. O sea, yo no estoy aquí para hacerle una comparsa o ser una foca de un Nuevo Tiempo. No, yo siempre he sido yo he dicho que siempre voy a ser un crítico porque mi libertad de pensamiento y de conciencia no está negociada, ni la voy a hipotecar. Ellos no estaban ahí. Pero lamentablemente esto está pasando en cada una de las marchas. Entonces, no han entendido la mezquindad con que ellos se están manejando ante la crisis de Estado que nosotros tenemos. O sea, si hay problemas a nivel nacional, que a nivel incluso nacional a mí me agrada que ya por lo menos veo a un Capriles, un Ramos Alú, a la gente de las diferentes liderazgos de los partidos unidos. Pero aquí
O sea, ¿Por qué crees que tan pasa? distante estamos nosotros como provincia de tener una cultura nacional políticamente hablando. Ahora, no entiendo. Carlos, ¿por qué crees tú que pasa eso justamente en el Zulia, que quizás es la región electoralmente hablando más importante del país? Es decir, mira, porque esto no es un gobierno cualquiera, esto es un régimen además que trata de refundar el Estado. Y tú has dicho una cosa bien cierta, la crisis que tenemos hoy no solamente es una crisis económica, que es una crisis social, no, es una crisis de Estado. Claro. Es una crisis de Estado, es una crisis donde las bases históricas del Estado se han movilizado, se han movido. Ahora, ¿por qué crees tú que aquí en el Zulia justamente la mezquindad de los grupos particulares se sobrepone al gran interés nacional que es buscar una salida a esta crisis de Estado que tenemos? Ender, mira, es una pregunta bien interesante. Por esa interrogante que tú estás haciendo hoy, aquí en este escenario, esa interrogante yo la tuve hace 2 años y pico atrás. Yo la tuve un 13 de enero del año 15. Cuando yo me formulo esa pregunta, ¿por qué esto que está pasando acá? Yo me doy cuenta que aquí hay una escasez de políticas y de políticos que no han entendido el escenario país. Y cuando yo veo y analizo las políticas y los políticos, yo dije, no me siento representado por nadie. Bien, con eso vamos a ir a identificar y volvemos de inmediato con Carlos Alaimo, porque esto hay que decirlo, porque los rumores no siempre se convierten en verdad. Amigos, seguimos con Carlos Alaimo. Estábamos hablando de todo esto que está ocurriendo en el país, pero en particular en el Zulia. Y Alaimo señalaba, como hemos señalado muchos también, que da la impresión que en el Zulia algunos no quieren entender que los problemas del país y los problemas de la región están por encima de los intereses particulares de los dirigentes. Y que si bien es cierto, en el Zulia se ha ido produciendo un cambio en el liderazgo, fácilmente percibido por la gente, no menos cierto es que hoy, tanto las elecciones de alcalde como las elecciones de gobernador están un poco lejanas, que hoy la lucha es de otra naturaleza. Ya vendrán momentos, pero hay algunos que creen que la calle lo que está dirimiendo es quién es más popular o quién es menos popular para aspirar o no aspirar a un cargo de representación. Que además, en el caso nuestro es secundario, frente a la enorme crisis que vivimos a nivel nacional. Claro, total. Sí, y entonces nosotros nos damos cuenta que salen a manifestar, cuando la manifestación es convocada por toda la mesa, por todos los factores de oposición, va mucha gente. Cuando es convocada por los partidos, va poca gente. Entonces, en esa convocatoria de los partidos lo que hay es mucha bandera. Mucha bandera porque unos quieren mostrarse que somos que somos más que los otros. Yo creo que eso es un error. Yo creo que la manera como Alaimo lo está enfocando está muy bien planteado. Hay que llamar a la gente. Yo creo que tú pudieras servir en este momento como un factor de unidad, una unidad que está maltrecha, una unidad que tiene por un lado Acción Democrática y Al Nuevo Tiempo, y por otro lado tiene a Voluntad Popular y a Primero Justicia, lo demás. Mira, prácticamente no cuenta. Pero porque es que el zuliano se está dando cuenta mucho que lo que pareciera que es una pelea entre grupos que poco le importa lo que está ocurriendo en el país, le interesan más sus intereses particulares. Te proponemos eso, que tú ayudes a tratar de buscar salidas, porque si no la oposición aquí va a pasar otros añitos más. Ese rol lo he querido cumplir. Hablé con Emerson y Emerson me dijo, por la mesa no tienes problema, por esta mesa que presido no hay ningún problema. Más, hay 2 mesas. Hasta lo escribieron. Hay una mesa de 8 patas. Y le escribí a Gustavo Ruiz, Gustavo, yo tengo una propuesta. El mismo esquema que le escribí a Gustavo Ruiz se lo escribí a Juan Pablo Guanipa. Yo le dije, yo tengo una propuesta para que haya una sola mesa en el Zulia. Por favor, escúchenme. Eso sí, le dije, no es Carlos Alaimo que la quiere presidir, ni Pasión Maracaibo tampoco.
O sea, desprendimiento total, pero tengo una fórmula, porque ¿qué hace muchas veces una gerencia, un empresario manejando conflictos? Poner a la gente de acuerdo. Es una habilidad que nosotros en este momento de negocio y más los últimos 20 años hemos tenido que desarrollar con habilidad. Aunque los políticos también tienen que tener esa facilidad de poner de acuerdo a la gente. Pero esta cultura política todavía en Venezuela lamentablemente no la tenemos. La tuvimos en un cierto espacio en la Cuarta República, se perdió y por perderla fue que llegó este modelo que hoy en día encarna Maduro. Pero ese es otro debate. Gustavo Ruiz me contestó, me dijo, Carlos, yo estoy dispuesto a reunirme cuando tú lo digas. Le dije, pero tiene que estar Guanipa, le dije, para que estemos todos sobre una propuesta. ¿Qué estoy proponiendo? Una propuesta donde haya una alternabilidad ya desde ahora hasta diciembre del próximo año, ¿ok? Dejen terminar a Emerson hasta el 31 de enero. Si hay elecciones este año, regionales o municipales, bueno, será la mesa presidida por Emerson y el año que viene continúas tú, pero ya de manera automática, firmado, o sea, sin ningún problema. Pero ¿tú crees de verdad que el asunto, perdón la pregunta, es que a mí me asalta la duda, ¿tú crees de verdad que la pelea entre la primero Justicia, Voluntad Popular, ADEI al Nuevo Tiempo, sea por la coordinación de la Mesa de la Unidad? Eso no sirve para nada. Exactamente. La coordinación de la Mesa de la Unidad en el Zulia no sirve para nada. Eso lo saben todos, lo sabe medio mundo, el que no lo quiera saber. Ahora, lo que pasa es que utilizan el problema de la Mesa de la Unidad, la coordinación de la Mesa de la Unidad, para dirimir sus viejas querellas de liderazgo. Exactamente. Y es por eso que le dije, para evitar eso que tú estás diciendo, Francisco, yo le dije, pero a esta mesa de partido tenemos que enseñarle al país que aquí podemos ser innovadores y creadores. Vamos a decirle a las universidades que metan un representante. Vamos a decirle a los medios de opinión que metan un representante. A los ex magistrados zulianos, ¿verdad?, que se involucren, porque hay alguien que necesita darle luz. En estos días hemos estado llamando al abogado Molina, José Enrique Molina, para darle luz a este problema que nosotros tenemos. Entonces los gremios se pongan de acuerdo y pongan, o sea, una mesa ampliada donde esté la radiografía de la oposición, donde esté la sociedad ahí, donde está la oposición de verdad, y eso va más allá de los partidos. O sea, una mesa que en vez de estar 5 o 6 personas, que estén 12 personas, donde el 50% esté en la sociedad civil y un 50% en los partidos. Esa es una propuesta que tenía. Bueno, y lo digo muy responsablemente, me escribe Guanipa, yo en la mesa tengo al negrito, te llamó Negrito Ramírez, tengo al Negrito Ramírez para que te sientas con él. O sea, ese es el tamaño de un político que quiere ser gobernador del Estado. Hermano, es la hora de hacer la política descarnada, o sea, hablar de los políticos y de las políticas como tienen que ser. Es la hora de la grandeza de los políticos para entender en qué momento estamos, por Dios. Menos mal que tú no eres de Primera Justicia, porque le hubiera dicho al tipo, ahí tengo el italianito Alaimo, para que me represente. Italianito, Catirito, o sea, lo llamó Negrito. Mira, entonces yo le dije, yo también tengo a Marco, yo le dije, yo también tengo a Marco Rivero en la mesa. Le cantaste, yo tengo mi negrito, que te quería que hablar. Entonces, cuando tú ves respuestas como esa... Pero el caso, ¿sabes qué, Carlos? La oposición venezolana es mucho más grande que inclusive que la propia mesa. Así es. La oposición es muy grande, porque la oposición ahorita es el 85% del país. Totalmente. Entonces, realmente a veces a uno le incomoda de cómo no se ha entendido esto. Entonces la gente no, mira, esto es el gobierno, como si se tratara de cualquier gobierno. No. Mira, más allá de la dictadura, este es de verdad es un régimen autoritario, casi totalitario. Mira, lo que pretende Maduro con la constituyente militar es definitivamente colonizar la sociedad civil con lo militar, nada menos y nada más. Es decir, aquí nos dejamos ya de broma. Es decir, la presencia de lo militar es una presencia activa. Es el partido del orden en Venezuela. Pero la gente no ha entendido esto. En el Zulia, porque como tú dices, menos mal que a nivel nacional
uno ve a los Ramos Alú conversando con Capriles, Capriles haciéndole carantoñas a Lilian Tintor y a Leopoldo López. Es decir, se respira cierta atmósfera, a pesar de que es verdad lo que dice Francisco. Uno siente que la coordinación de la mesa a nivel nacional tampoco se expresa mucho. Uno conoce lo que dice la mesa por voz de Ángel Oropesa, que es el único de la coordinadora formalmente hablando. Que sabe hablar. Que habla, ¿no? Es decir, la oposición va mucho más allá de la mesa, eso hay que entenderlo. Y por eso es que es necesario incorporar. No te hemos hablado de un compromiso por el pacto democrático. Y ese compromiso por el pacto democrático, lo que tú dices, la sociedad civil, más la sociedad, más los partidos políticos, pero también, ojo, hay sectores que se han desprendido del chavismo. Y a esos sectores hay que hablarles. Claro. Por ejemplo, aquí vive Alcalá Cordones. ¿Qué van a hacer con Alcalá Cordones? Aquí en el Zulia no vive Alcalá. Sí, no. ¿Qué van a hacer con Alcalá Cordones aquí en el Zulia? Pero te voy a decir algo, más allá de Alcalá Cordones, fíjate, una de las personas que estuvo muy cerca, en íntimo con el presidente Chávez fue Maripili Hernández. ¿Cómo que? Una semana antes, Eustoquio Contreras se cortaba las venas por el PSUV. Sí, señor. La propia fiscal general de la República. O sea, ya pero además de eso, dentro del chavismo, dentro del chavismo, Annelies Osorio, Navarro, ahora, Giordani. Esto es hacia eso que debemos de hacer. Primero, perder el miedo que la oposición lo está perdiendo, la gente lo está perdiendo. Y segundo, a ese chavismo que todavía existe, que es crítico adentro, pero está silencioso, tiene miedo de hablar. Ellos tienen que debatir, ellos tienen que opinar, tienen que tener la valentía para saber si quieren o no quieren un modelo de democracia que a ellos inclusive como civiles les permite en el mañana. Y como expresión política también, claro, los permite estar vivos todavía. Yo pregunto, por ejemplo, algo. ¿Por qué no opina un Rodrigo Cabeza? ¿Por qué no opina un Omar Prieto, que son de un ala civil que quieren hacer carrera política? Porque Omar Prieto tiene que saber que con esta constituyente se acabaron las gobernaciones y se acabaron las alcaldías, porque eso es lo que viene. O sea, le castraron la vida política a la gente que dentro del chavismo quiere tener ocupaciones en un espacio público de representación popular. Ese es el debate. Al chavismo decirle que pierdan el miedo y hablen, que rompan con el silencio, y a los otros que todavía no han visto la magnitud del problema que nosotros sí estamos viendo como analistas políticos, que despierten, que concienticen y que se sumen a estas voluntades que en la calle, como hoy que vamos a salir en la universidad, le estemos diciéndole al gobierno, esta constituyente no puede pasar. Así es, hay que salir al frente. Claro, lo que pasa es que nosotros hemos venido planteando, y hasta ahora, supieras que respuestas las hay, y porque además hemos detectado que hay un proceso de modificación del liderazgo, de sustitución del liderazgo, porque hay líderes, tanto regionales como nacionales, que no creen en la lucha del pueblo en la calle. Ellos creen que eso no tiene mucho fundamento, les gusta más la cosa para la ciega, ¿no? Y eso prácticamente, ese liderazgo conservador está siendo sustituido de alguna manera y por la actividad de la calle. Pero lo que hoy llama a reflexión es que la calle solo no es decisiva. La calle no es decisiva, la calle es decisiva siempre y cuando cada día se vaya sumando mucho más gente, y hay que entenderla con sus rasgos y particularidades a cada uno, colocando los intereses globales por encima de los particulares. Eso significa que el espectro tiene que ampliarse, que la gente en la calle, pero eso sí, mientras que sectores desprendidos del chavismo o sectores del chavismo democrático, como lo hemos llamado aquí, o luchadores por las libertades democráticas, por el rescate de la democracia, generemos un gran un pacto nacional, de salvación nacional, porque mucha gente no sabe lo que nos está ocurriendo. Claro. Ahora bien, no es el momento de sectarismo, es el momento de entender que aquí todos hacemos falta y que luego la manera de decantar posiciones justamente con una elección. Aquí lo que estamos pidiendo es que haya elecciones, y el que más haya mostrado capacidad de liderazgo y de jefatura política, ese será escogido. Pero lo que no puede ser es que hoy estemos excluyendo, porque da la impresión de que algunos dirigentes de oposición no han superado
el trauma de las elecciones particulares. Yo, mira, yo te lo digo con todas las... A mí me alarmó mucho cuando una de las primeras declaraciones que dio Manuel Rosales al llegar fue: yo voy a entrar a la gobernación como sea. Y tú sabes lo que significa la palabra como sea. Claro. O cuando decimos, en el amor y en la guerra todo se vale. Oye, y después decimos, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Entonces quiere decir que en la política todo se vale cuando uno quiere entrar a la gobernación. Entonces, por eso que nosotros, ¿no? Por eso que nosotros en Pasión por Maracaibo, una de las cosas que estamos hablando es de ética en la política, moral en la política. Mira cómo nos llaman a Aníbal Guerrero, mira lo que dice. Mientras en un programa de odio como el Mazo Dando se baila y se goza, mueren venezolanos. Tú tienes que tirar un puente hacia la Mareva. Sí, independientemente de que su concepción de la vida y las cosas puede ser que te distancien de él y no te guste. Bueno, eso es violencia. Eso es violencia. Aquí quien está generando la violencia es el Estado, el gobierno. Cuando uno de los hombres más importantes de este país, el segundo, dicen algunos, que es Diosdado, o hace una cosa como esa, pero unos días antes lo hizo, tenemos que recordarlo, que lo hizo el propio Maduro. Claro, mientras estaban matando, él estaba bailando. Lo hizo con Adán Chávez. Exactamente, con Adán Chávez. Entonces, eso es violencia. Cuando tú ves que hay un 90%, cuidado si no más, de venezolanos que no queremos ir a una constituyente para que nos lleven, nos cambien la vida. Es que no quieren cambiar la vida, no quieren cambiar la cultura, no quieren cambiar la historia, no quieren cambiar nuestra sociología, no quieren cambiar nuestra idiosincrasia. Usted se ve viviendo en un modelo como Cuba, por ejemplo. Yo no me veo viviendo en un modelo como Cuba. Y es por eso que estamos dando la calle y estamos dando todo nuestro esfuerzo para eso. Y fíjense que a nosotros solamente nos quedan las marchas, las protestas, sensibilizar a quien no esté sensibilizado, pero ellos, el gobierno, que no tiene simpatía, que no tiene calle, que perdió el sabor a pueblo, secuestrando a los poderes para imponerle a un país esta constituyente, eso es violencia, eso es opresión. Y cuando se actúa de esa manera, a este gobierno no se le puede llamar demócrata. A los gobiernos que secuestran a los poderes para ponerlo en función de un partido o de un pensamiento ideológico, se le llama régimen, se le llama dictadura. Por muy que se molesten que se los diga, eso es así, eso es terminología. Que lean y aprendan historia, que lean y aprendan geopolítica, que lean y aprendan política, para que vean que a este gobierno no se le puede llamar democracia, se le debe de llamar régimen y dictadura, por muy que le moleste. Eso está así, eso está escrito. Entonces nos quieren imponer, cuando un grupito para preservar sus intereses le quiere imponer al país un modelo como el que pretende, eso es violencia. Lamentablemente los ciudadanos no tenemos armas. Por eso que si nosotros incitar a la violencia, deben de haber gente que... Carlos, o afortunadamente. Exactamente. Porque... Entonces, ¿ustedes creen que hay un boxeador que le están dando y lo tienen sobre el ring? ¿Qué va a hacer el boxeador? En cualquier momento tiene que salir y brincar. Me están matando. Claro, si no tira la toalla. Ahora, una pregunta ya final, Carlos. Estamos terminando la conversación de hoy. Esto no quiere decir que se acaben las conversaciones sobre este tema, porque esto va a seguir. ¿Cuánto tiempo? Sí, claro, no, tampoco quiero yo que tengas una bola de cristal, pero ¿como cuánto tiempo crees tú que le quede a esto? ¿Mucho o poco? Mira, a veces uno dice, llevamos 39 muertos, tan solo ayer 2 muertos y 91 heridos en Caracas, fuente oficial. Uno dice, ¿cuántos más muertos tenemos que ponerlo? Porque los muertos lo estamos poniendo nosotros, los muertos lo está poniendo la oposición. Los muertos lo está poniendo la gente, el pueblo que quiere salir de este régimen. ¿No? Uno dice, ¿hasta cuándo? Esta es una medición que de una u otra manera nosotros aspiramos y esperamos que este gobierno en algún momento, que Maduro y sus sequitos se puedan decir en algún momento, oye, tenemos que sentarnos, tenemos que poner las cosas en orden. Y hay manera de poner las cosas en orden. Simplemente, ¿cómo se resuelven las cosas en democracia? Las urnas. Y es hora de que los
de que los presos políticos salgan a la calle. Porque los presos políticos que atentaron contra el Estado con violencia, matando civiles y militares, destruyendo bienes del Estado, fueron los golpistas del 4 de febrero. ¿Y cuándo estuvieron en Yares u otras cárceles? 2 años y piquito. Pero aquí tenemos presos políticos que tienen más de 3 años, ¿no? 3 años y algo más, con menos delito del 4 de febrero. ¿Con qué moral este gobierno todavía tiene a los presos políticos en las cárceles? ¿Con qué moral? Y eso es parte del debate, eso es parte de la negociación, eso es parte de las cosas que hay que hacer para poner este país en orden. ¿Eh? Y que se rescaten las urnas como la única vía de expresión, regresar a las urnas. No y aprendan que en política y en democracia, cuando se pierde ya en la misma noche que se pierde, hay que irse preparando para una próxima victoria, para una próxima pelea. Eso es democracia. Cuando nosotros en COPEI perdíamos unas elecciones, esa misma noche teníamos que estar pensando cómo recuperar el poder. El chavismo puede irse hoy por la puerta grande si hay una mesa de salida democrática. El chavismo puede salir por la vía grande. Y en 2 años, cuando un partido que tenga un 10, un 12, un 15% con mucho dinero de paso, dentro de 2 o 3 años puede regresar otra vez a hacer política. Y así podemos recuperar los espacios perdidos y a esta Venezuela hermosa que nosotros queremos. Yo creo que estamos finalizando, pero yo creo que tampoco así. Hay que esperar que el país se recupere bien para que ellos puedan regresar y volver a echar a perder, pues. Sí, y además de eso, Carlos, cuando tú le dices urna, ellos pueden confundirse. Mira cómo nos han matado. Amigos, fue un placer conversar con Carlos Alaimo en la mañana de hoy. Se nos hizo el tiempo bastante corto, pero así son las cosas cuando se tocan temas de mucho interés. Nos vamos a marchar, le damos las gracias a Carlos por haber estado con nosotros, nos marchamos, pero nosotros nos vamos de aquí a la 94.7, ahora a contarles unas historias que usted las conoce, pero las va a conocer hoy, las va a oír hoy en el estilo particular de Ender Arenas y Francisco Rojas, a quienes ya están llamando los fabulosos de la mañana, porque están en Fabulosa 94.7.